Buenas noches. Vamos a seguir platicando nosotros de los... Nos tocó hoy en día platicar acerca del contrato de agencia, el que vamos a explicar esta noche. Bueno, este contrato pues permite, en principio, es un contrato de colaboración de servicios como los anteriores, colaboración empresarial, que va íntimamente vinculado a que este sujeto contractualmente puede ser auxiliar de comercio de un comerciante. Eh, un comerciante, por medio de este tipo de contratos, va a realizar un pacto, un acuerdo de voluntades en el que va a encargar a otra persona, que se le va a denominar agente independiente, para que funja como su auxiliar de comercio, y de esta cuenta este sujeto promocione negocios del giro del comerciante, eh, que se le da por su cuenta y riesgo. ¿Por cuenta y riesgo de quién? Del comerciante, ¿sí? Puede ser también que el comerciante solo promocione el negocio o que lo promocione y lo celebre. En este último caso estamos ante un agente representante, ¿verdad? O sea, el agente puede, en primer lugar, promocionar la celebración de un negocio o puede promocionarlo y celebrarlo. Nosotros analizamos un poquito el artículo 280 del comercio. Artículo que establece la base legal de este contrato. Bueno, el artículo dice lo siguiente. Son agentes de comercio las personas que actúen de modo permanente en relación a uno o varios principales. Cuando habla de varios principales, de uno o varios principales, está hablando de un comerciante, tanto de un comerciante individual como un comerciante social. Esos son agentes de comercio las personas que actúan de modo permanente en relación a uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándonos en nombre y por cuenta de aquellos. Entonces, lo que explicaba yo, que va a promover la celebración de un contrato mercantil o va a celebrar, va a promover la celebración de un contrato mercantil o también puede promover ese contrato mercantil y celebrarlo, pero no por cuenta propia, por cuenta del principal, por cuenta de la sociedad mercantil a la cual él está, es auxiliar de comercio, o por medio de también a un comerciante individual. Este sujeto, este tipo de auxiliar de comercio, estos agentes de comercio están íntimamente ligados al comerciante principal. Aquí lo estamos viendo a través del contrato de agencia, pero pueden estar ligados a través de una relación laboral, ¿verdad? Este que nosotros estamos analizando ahorita es el agente independiente, y el dependiente es el que pues, está ligado al principal por una relación laboral. Entonces, te decía, si son agentes de comercio, las personas que actúen de modo permanente en relación a uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrando un nombre y por cuenta de aquellos. Puede ser un comerciante, un distribuidor, perdón, un agente de comercio que actúe para varios comerciantes, o puede ser que tenga la exclusividad que solo actúe por cuenta de uno. Eso lo vamos a ir analizando conforme vamos a ir desarrollando esto.
Dice, los agentes de comercio pues, pueden ser dependientes, si actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados a este por una relación de carácter laboral, como les explicaba anteriormente. Y dependientes, si actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil, contrato de agencia, que es el que nosotros estamos analizando hoy día, hoy en la noche. Los agentes de comercio independientes también podrán celebrar contratos mercantiles por cuenta propia para vender, distribuir, promocionar o colocar bienes o servicios en el territorio nacional cuando sí se haya convenido con el principal. O sea, también pueden actuar por cuenta propia, a la vez que realizan la arquitectura esta del que habíamos analizado. El segundo párrafo habla de los distribuidores o representantes, que los vamos a analizar más adelante, porque sería bueno dar una idea de eso. Son distribuidores o representantes quienes por cuenta propia, bueno, eso no nos interesa mucho por ahora, ¿verdad? Pero el último párrafo dice, las disposiciones de este capítulo se regirán las actividades de otros agentes que se dediquen a colocar seguros, contratos de capitalización de ahorro y préstamos y similares, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Por el contrario, las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a los contratos de relaciones de licencias de uso, usufructo, propiedad industrial, intelectual, de franquicias o comerciales. ¿Qué tipo de agentes podríamos nosotros nombrar acá? Por ejemplo, esas personas que nos visitan y nos van a vender un contrato de seguro, esas personas que nos visitan y nos van a vender una línea telefónica, esas personas que nos visitan y nos eh, quieren que nosotros contratemos con un banco una tarjeta de crédito. Entonces son agentes que están promocionando esa actividad comercial y la están celebrando por cuenta del comerciante principal. O puede ser que solo la promoción. Bueno, vamos a analizar un poquito esto. ¿Pueden ver en pantalla? ¿Sí, verdad? Bueno, entonces analicemos los elementos subjetivos. Pues en primer lugar tenemos al comerciante principal, pues, que puede ser una sociedad mercantil generalmente anónima o un comerciante individual. El agente, que es una persona individual, ¿verdad? Elementos objetivos o material, elemento objetivo o material, pues básicamente el objetivo, el aspecto nuclear de este contrato es la promoción de negocios del principal, los que hace la gente al público, o la promoción y celebración de los mismos y la comisión que es la retribución de la gente. O sea, la gente va a recibir una retribución, ¿sí? Va a recibir va a recibir una retribución que básicamente es, el, es el elemento de carácter económico de este contrato. La retribución, o sea, el valor económico, el precio, el canon, como ustedes quieran denominarle, esa retribución es la que recibe la gente. Es la comisión, básicamente. Su comisión es el elemento material. O sea, él por promocionar un negocio jurídico, por promocionar y celebrar un negocio jurídico, él va a cobrar una comisión. El elemento formal, no existe, este contrato está pegado a la libertad de forma, no existe una forma obligatoria para su celebración. Nos apegamos a la libertad de forma, que es una de las características peculiares de los contratos mercantiles. Entre las características tenemos que es un contrato bilateral, que en él interviene el principal y el agente, es oneroso, porque en ese contrato pueden haber ganancias como pueden haber utilidades, no es un contrato gratuito, no es formal, no está sujeto a formalidades algunas, se pega a la libertad de forma mercantil, que es el altisonante, la constante, perdón, de todos los contratos mercantiles, o la mayoría ostensible que hemos analizado ya en el curso. Es conmutativo porque las prestaciones se presumen ciertas ideas a partir del momento de la celebración del contrato. Es intuito personal porque es la calidad de... Se necesita ser agente para poder contratar. No se puede, el principal no podrá celebrar contrato de agencia con una persona que no tenga una empresa mercantil inscrita con el objeto principal de dedicarse a promocionar contratos mercantiles o a promocionar y celebrar contratos mercantiles por uno o varios principales. Se puede tener la exclusividad. Si un sujeto en un territorio determinado, por ejemplo en el norte de la República, en Petén, solo trabaja para varios principales en toda la República, pues no hay exclusividad, porque puede ser un agente exclusivo, que
trabaje solo con en un territorio determinado y con un comerciante determinado, ¿verdad? Entonces, ya sería exclusivo. Pues es de tracto sucesivo porque este contrato no se va a materializar a través de una prestación, sino que hay varias prestaciones que se van materializando en el tiempo, que son todos los negocios que este principal va a poder celebrar y promover por cuenta del, primero que la gente va a poder celebrar y promover por cuenta del principal. Entonces, no es solo uno, son varios, entonces por eso es de tracto sucesivo. Bueno, vamos a seguir con esto, pero antes vamos a seguir leyendo por acá. Me gustaría explicar un poquito. Analicemos. Dice otras actividades. Dice en un pacto en contrario, los agentes de comercio pueden dedicarse a cualquier otra clase de actividades y negocios aún y actuar por cuenta de otros principales cuyos productos o servicios no compitan entre sí. O sea, el agente puede realizar actividades comerciales distintas de la promoción y celebración de contratos por cuenta de un principal, puede realizar cualquier otra actividad comercial, pero también, cuando promocione y celebre contratos o negocios jurídicos, que viene siendo lo mismo, puede hacerlo por cuenta de varios principales, no solo de uno específico. Ya vamos a ver cuándo se da la exclusividad. Eh, Dice las condiciones generales en que el agente de comercio dependiente pueden representar y tramitar propuestas, o en su caso contratar, alter, podrán ser alteradas por el principal y las modificaciones serán obligatorias para la gente desde el momento en que lleguen a su conocimiento. Él puede modificar el principal en el transcurso del tiempo las condiciones bajo las cuales se van a celebrar ese tipo de contratos. Dice, en cuanto a las condiciones generales que rigen el contrato o relación jurídica existente entre el principal y el agente de comercio independiente, cualquier cambio deberá regirse de conformidad con lo convenido entre las partes. O sea, cualquier contrato tiene que establecer ciertas estipulaciones que anuncien cuándo se va a dar modificaciones del contrato y con qué anticipación deberán comunicarse, cuándo deberán tener plenos efectos jurídicos, cuándo van a surtir efectos jurídicos. El contenido del convenio puede aprobarse en cualquiera de las formas establecidas en la ley, ¿no? Cualquiera de las formas establecidas en la ley, pero generalmente debe constar por escrito. Dice, agente, distribuidor o representante exclusivo. El principal puede valerse simultáneamente, el principal que es el comerciante, puede valerse simultáneamente de varios agentes, distribuidores o representantes en la misma zona y para la misma actividad. Puede ser que haya una persona que esté, un comerciante individual que esté promocionando la celebración de un contrato de seguro, y aquí puede ser que en la zona oriente, en Jalapa, puede tener varios agentes que estén promocionando el mismo producto, el mismo seguro, ¿verdad? O las mismas líneas telefónicas, ¿verdad? O los mismos contratos de televisión vía satélite, etcétera, ¿verdad? Pero aquí tenemos la otra cara de la moneda, es salvo cuando se les hubiera otorgado por contrato la calidad de agentes, distribuidores o representantes exclusivos por una zona determinada. Perdón. Dice autorización expresa. Dice, el agente solo podrá celebrar contratos en nombre del principal, hacer cobros, conceder descuentos, quitas es el perdón de la deuda, plazos y variar condiciones de los contratos o formularios impresos del principal si estuviera autorizado expresamente para ello. O sea, se pueden hacer este tipo de cambios en el contrato, se pueden otorgar descuentos, se puede perdonar la deuda, se pueden eh, conceder plazos, variarse los plazos, variar las condiciones, pero siempre que haya tenido esas facultades al momento de celebrar el contrato de agencia, de distribución. Voy a leer, vamos a meternos un poquito a lo que es el contrato. Nos quedamos prácticamente en el 284. Pero esta regulación de la normativa es la misma para el distribuidor. Entonces, vamos a una vez a entrar a hablar de la distribución de representación y ya terminamos de analizar esta normativa que es muy importante. Pues este contrato de distribución o representación,
Pues básicamente hay un comerciante, como en el caso del anterior contrato, que se denomina principal, reitero. Cuando estamos hablando de un principal, estamos hablando de un comerciante de naturaleza social o un comerciante individual, ¿verdad? Este va a realizar un acuerdo de voluntades por medio de lo cual va a facultar contractualmente a un sujeto denominado distribuidor o representante para que por cuenta de este, ¿sí?, venda, distribuya, promueva, expanda o coloque bienes o servicios de su firma. Recuérdense que el anterior solo promovía y celebraba contratos por cuenta del principal. O promovía, pero también podía celebrar. Este sujeto va a vender, va a distribuir, va a promover, expander, colocar bienes o servicios del giro del comercio del principal. El distribuidor pues va a tener una empresa mercantil, lógicamente, donde se va a dedicar a este tipo de actividades. Y su función principal, como ya lo veníamos anunciando, es colocar bienes y servicios de forma masiva, ¿verdad? A través de la venta, distribución, promoción, expansión y la colocación de esos bienes y servicios que son realmente masivamente comerciales importantes. Dentro de este ejemplo de distribución hay bastantes. Hay, por ejemplo, hay algunos almacenes de línea blanca. Por ejemplo, Max es distribuidor exclusivo en Guatemala de Sony. Eh, hay una En Guatemala hay varios distribuidores exclusivos de ciertas empresas. No los vamos a confundir con los concesionarios de vehículos, porque este es un contrato de concesión mercantil es distinto, ¿verdad? Pero la distribución generalmente, básicamente, este sujeto distribuyen el producto, pero bajo su nombre comercial, bajo su razón social. Por ejemplo, el caso de Max, que distribuye, reitero, que distribuye Sony, ¿verdad? Distribuye también Samsung, algunas otras marcas. Por ahí se me viene a la mente también Electra, que distribuye algunos productos, sobre todo fabricados en la República Mexicana. De distribución, ¿verdad? De distribución exclusiva. Hay un concesionario aquí que no precisamente es concesionario, que distribuye la marca, también distribuye Nissan, Mitsubishi, varias a la vez. Excel Automotriz, él no es concesionario. No utiliza, ¿por qué? Porque no utiliza, o sea, el concesionario utiliza las señales de propaganda, la marca Volkswagen, por ejemplo, Toyota, utilizan todos los logos de Toyota, todo. En cambio, Excel Automotriz únicamente se limita a distribuir productos y no utiliza las marcas, señales de propaganda, los emblemas de Mitsubishi, de Nissan o de los que venden. En cambio, Volkswagen, a través del Grupo Continental Motores, lo hace así. De Toyota, a través del Grupo Cofiño-Star, lo hace así, ¿verdad? Entonces, esta es la distribución. El comerciante distribuye el producto con el objetivo eh, fundamental de prácticamente expenderlo al público, ¿verdad? Su objetivo es, como lo hemos dicho anteriormente, a través de un establecimiento mercantil va a poner esos bienes en manos del público. O sea, lo va a vender, lo va a distribuir, va a vender al crédito, va a promover la celebración de ese contrato, pero básicamente es a través de su propia empresa, ¿verdad? Eso lo distingue con el contrato de concesión mercantil, que es totalmente distinto. Bueno, para mí, básicamente, el distribuidor sí no viene siendo auxiliar de comercio el principal. Desafortunadamente, no actúa en nombre del principal para ligarlo con un tercero, sino que lo que va a hacer es va a distribuir productos que son de un principal, pero por cuenta propia, ¿verdad? Por cuenta propia. Los negocios que va a celebrar, por ejemplo, Excel Automotriz, no va a ligar a Mitsubishi, no va a ligar a Nissan, sino que va a hacer por cuenta propia, va a distribuir esos productos, ¿verdad? Los va a enajenar, ¿verdad? Y por esta razón, o sea, no es razonable establecer que el distribuidor o representante es un auxiliar de comercio. Y no representa al comerciante principal como en el caso del ejemplo anterior, lo hace por cuenta propia. Por cuenta propia, esa es la diferencia. Bueno, básicamente hay una crítica ahí que establece que la representación como contrato, como institución jurídica, pues no debería utilizarse para crear contratos.
Eso es por cuenta de un principal, porque existe otras figuras como el mandato, eh, otros contratos que permitirían surgir este tipo de negocios contractuales, con el caso de la representación, ¿verdad? Entonces, este contrato no debió utilizarse ese término, ese argot representación. El contrato se llama distribución o representación. Esta es una crítica del por qué no tiene que llamarse representación, porque realmente no es una figura a través de la cual se esté representando a alguien. Como, por ejemplo, alguien le da mandato a otra persona que lo represente en una negociación jurídica o en un juicio, ¿verdad? Este contrato dista mucho de representar a alguien en ese tipo de, de negocios jurídicos. Y recordémonos que el distribuidor actúa por cuenta propia, ¿sí? No por cuenta de un principal. Este contrato debió denominársele simplemente como contrato de distribución. Bueno, dentro de los elementos subjetivos o personales tenemos al comerciante principal, que puede ser un comerciante social, una comerciante individual. El distribuidor, que es este sujeto, tiene su propia empresa mercantil para dedicarse a la distribución y expansión de sus productos. Eh, También puede pactarse la exclusividad, eh, que habíamos analizado en el 283. ¿Cuáles son los elementos objetivos de este contrato? Pues básicamente, el suministro de bienes o servicios eh, que se distribuye y la comisión que se percibe básicamente. Y el elemento formal de este contrato, pues el contrato no está sujeto a formalidades algunas. Pues aquí se da la libertad de forma. Las, las partes pueden utilizar la forma que crean más conveniente para poder otorgar este contrato. Entre las características sabemos que es un contrato consensual, se perfecciona con el consentimiento de las partes, no se necesita que específicamente el distribuidor esté ejecutando el contrato, básicamente. Y es un contrato bilateral, es un contrato porque interviene tanto el distribuidor como el comerciante principal. Es un contrato oneroso porque hay utilidades, pero también pueden haber eventuales pérdidas. Es un contrato conmutativo porque las prestaciones se presumen ciertas y divididas a partir del momento de la celebración del contrato. Eh, es un contrato no formal, está sujeto a formalidad alguna, es un contrato de título personal, porque si no hay un distribuidor con una empresa mercantil realmente fundada para tal efecto, no va a poder operarse, no va a poder celebrarse. Es de tracto sucesivo. ¿Cuántos contratos de distribución, cuántos productos no va a distribuir este por cuenta del principal, pero actuando en nombre propio? Es un contrato eminentemente de colaboración empresarial. Vamos a analizar un poquito esta figura. Está en la normativa es la misma para todas, ¿no? El segundo párrafo del artículo 280 dice: son distribuidores o representantes quienes por cuenta propia vendan, dice por cuenta propia, ojo con eso. Son distribuidores o representantes quienes por cuenta propia vendan, distribuyen, promuevan, expanden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica nacional extranjera llamada principal, a quien están ligados por un contrato de distribución o representación. Yo voy a distribuir un vehículo como distribuidor, lo voy a hacer por cuenta mía, se lo voy a llevar al público. Y lógicamente que yo tengo que rendirle cuentas al principal, pero la gente va a tener que hacer las reclamaciones directamente conmigo, no con el principal. Están ligados totalmente. Dice: las disposiciones de este capítulo se regirán la actividad de otros agentes que se dediquen, eso ya lo habíamos visto, pero ya podemos seguir leyendo acá, donde dice autorización expresa. El agente solo podrá celebrar contratos a nombre del principal, hacer cobros, conceder descuentos, eso lo habíamos visto. Eso lo habíamos visto. El 285. El agente podrá en todo caso recibir quejas y reclamaciones con relación a los negocios celebrados por su intermedio, las que deberá transmitir al principal con la mayor brevedad. También podrá el agente obtener fianza para garantizar al principal el cumplimiento de las obligaciones contraídas a favor de este. O sea, puede recibir las quejas, las hará llegar al principal. Puede obtener fianza también por parte de las personas al distribuir el producto con el objetivo de cumplir con sus obligaciones comerciales.
en favor de esas personas que les va a distribuir, que son los consumidores finales, ¿verdad? Dice funciones del agente. Las relaciones entre el principal y el agente independiente, salvo lo dispuesto en este capítulo, se regirán por lo convenido entre ambas partes. O sea, el contrato es ley para las partes. Dice, en todo caso, dichos convenios no afectan los contratos celebrados y los pedidos y ofertas efectuados entre el agente independiente y los terceros de buena fe. El agente deberá transmitir sin dilación al principal copias fieles de los pedidos y ofertas que reciba y los contratos que celebre, si estuviera facultado para actuar por cuenta de este último, en cuanto en cuyo caso queda obligado al principal para que terceros en los contratos celebrados y los pedidos y ofertas convenidos. Salvo el caso expresado en el párrafo anterior, los pedidos y ofertas que reciba el agente tendrán el carácter de simples propuestas. Reitero, lean esto, dice, salvo el caso expresado en el párrafo anterior, los pedidos y ofertas que reciba el agente tendrán el carácter de simples propuestas que no obligarán al principal, sino desde el momento en que éste conteste aceptándolos. Cuando va a contestar aceptándolos, ya lo obliga. El principal podrá, a su discreción, aceptar o no los pedidos y ofertas que le transmite la gente y no tendrá obligación de dar a conocer a éste las causas o motivos que determinaron el rechazo. Las personas individuales o jurídicas que actúen como distribuidores, agentes o representantes al amparo de esta ley deberán inscribirse como tales en el registro de agentes, distribuidores y representantes para este fin establecerá y administrará el registro mercantil. Ellos tienen que estar inscritos en un registro, tienen que tener su patente, lógicamente. Obligaciones del agente. El agente dependiente este es el que está ligado por una relación laboral. Dice el agente dependiente, no nos interesa tanto en estos momentos, pues lo vamos a leer por cuestiones de cultura general. Que el agente dependiente debe cumplir su encargo de conformidad con las instrucciones recibidas y proporcionadas al principal cuando éste se lo solicite, informándole, y cuando éste se lo solicite, informaciones pertinentes con relación al mercado o a los diferentes negocios solicitados o por realizarse por intermedio de la agente. Solo lo dispuesto en este capítulo, las obligaciones del agente independiente se regirán por el convenio entre este y el principal. O sea, cuando es un agente de comercio dependiente, ese forma parte de la organización empresarial del principal. Está ligado a él por una relación laboral. Y el independiente, como ya lo hemos dicho, que es el que estamos analizando, por el contrato de agencia, ¿verdad? Dice derechos de la gente. Salvo pacto expreso que lo estipule de otra manera en cuanto a la remuneración de la gente, este tendrá derecho a una comisión sobre la cuantía del negocio que realice por su intervención, de acuerdo con los usos y prácticas del lugar. Dice, salvo pacto expreso que lo estipule de otra manera en cuanto a la remuneración de la gente, este tendrá derecho a una comisión sobre la cuantía del negocio que realice por su intervención de acuerdo con los usos y prácticas del lugar, que es el fundamento del elemento material de ese contrato de agencia. En iguales condiciones, dice, la gente tendrá también derecho a percibir la comisión por los negocios concluidos directamente por el principal. En iguales condiciones, dice, la gente también, o sea, al momento que él pacte un contrato, que celebre, él tiene derecho a su comisión. Y dice, en iguales condiciones, la gente también tendrá derecho a percibir comisión por los negocios concluidos directamente por el principal, con efectos de la zona reservada para la gente exclusiva, si dicha exclusividad se pactó contractualmente, aunque no hubiera intervenido en dichos negocios. O sea, se celebra un contrato entre el principal y otro, y un consumidor, ¿verdad? Y el agente no intervino en ese contrato, pero como se celebró en su zona y es un agente exclusivo, él tiene derecho a cobrar su comisión, bajo esas expectativas. Responsabilidad del principal. Dice, si por dolo o culpa del principal no llegara a realizarse en todo o en parte un negocio contratado por medio de la agente, este conservará el derecho a reclamar inter de la comisión. Él vino, promovió un contrato y por causas ajenas a él, la gente, causas ajenas a la gente, el principal ya no celebró ese contrato, el agente tiene derecho a reclamar su comisión aunque ese contrato no sea celebrado.
Dice, si el negocio no se realiza total o parcialmente por convenio entre los propios, entre el principal y el tercero, el agente tiene derecho a percibir su comisión por parte del negocio, que espera realizarlo, salvo pacto en contrario. Entonces, si no se realiza total o parcialmente, también tiene derecho. Pues es lo que venía, ya decía que si no se había acelerado, tiene derecho a la comisión. Aquí también requiero que reitera lo mismo. Dice, si no se realiza total o parcialmente. Yo creo que el ejemplo debe ser lo parcial. Lo total está en la otra estipulación. Vamos a ver cómo termina el contrato de agencia. Distribución o representación. Dice, los contratos de agencia independiente de distribución o representación mercantil pueden terminar o rescindirse. Dice, por mutuo consentimiento entre las partes, manifestado por escrito, por vencimiento del plazo si lo hubiera, por decisión del agente, siempre que éste diera aviso principal 3 meses o 3 meses de anticipación. En este caso quedará obligado a la rendición de cuentas desde que fuere requerido para ello, y así lo requiere el principal, y a reiterar la mercancía objeto de relación conceptual que durare en su poder por el precio CIF, que es costo según flete. Entonces, tiene que dar, si él ya no quiere celebrar contratos, terminar la relación contractual, tiene que dar aviso con 3 meses de anticipación a la gente, y va a quedar obligado a rendirle cuentas de lo hecho, y va a tener que devolverle las mercaderías, bienes o productos que todavía se encuentran en su poder, ¿verdad? Dice la terminación del contrato o relación de agencia por virtud de lo dispuesto en este inciso y los dos anteriores no generará para ninguna de las partes obligación de indemnizar daños y perjuicios. No hay. El pago de daños y perjuicios no existe en este caso, solo por la terminación del contrato. Dice, por decisión del principal, en cuyo caso será responsable frente a la gente por los daños y perjuicios causados por decisión del principal, dice, en cuyo caso será responsable frente a la gente, dice, por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la terminación del contrato o relación comercial, si no existiera justa causa para haber dado por terminado dicho contrato o relación. ¿Esto qué quiere decir? La gente no puede dar por terminado un contrato si no hay una causa justificada para ello, porque si no tendrá que ser responsable por los daños y perjuicios que irroga al principal, al comerciante principal. Dice, por justa causa, en este caso el causante de la rescisión o terminación del contrato será responsable de los daños y perjuicios causados a la otra parte. Para tal efecto se entiende que existe justa causa y puede invocarse en su favor. Cuando hay justa causa de indemnizarse a la otra parte. Dice, cualquiera de las partes por incumplimiento o contravención de la otra parte de las obligaciones que hubiere convenido. Vende un producto, se le entrega, la otra parte no paga el precio, entonces ahí eso podría ser un caso, ¿verdad? Por incumplimiento o contravención de la otra parte, las obligaciones que se hubieran convenido, ¿verdad? Se deja sin efecto. Dice, por la comisión de algún delito contra la propiedad o persona de una de las partes en contra de la otra. Si una de las partes estafó, la otra parte le robó, le cometió hurto, robo agravado, no se puede. Ahí cesa. Dice, por la comisión de algún delito contra la propiedad a personas de las otras contra las que contrata. También los mismos ejemplos que hemos puesto. Dice, por la negativa infundada de la otra parte a rendir los informes y cuentas o practicar las liquidaciones relativas al negocio en el tiempo y modo que se hubiera convenido. El principal dice, si la gente divulga o informa a tercero sin la debida autorización de todo hecho, dato, clave, fórmula, cuyo secreto se le ha confiado en virtud del respectivo contrato, hay la fórmula, por ejemplo, para hacer un refresco de cola, la fórmula para hacer una comida, la fórmula para hacer un perfume de vela. Entonces, en ese caso, el principal puede dar por terminado el contrato. Por baja del promedio de las ventas o colocación de los bienes o servicios convenidos debido a la negligencia o ineptitud de la gente comprobada judicialmente. En este caso, no se demostrará dicho extremo, pues, si en este caso no se demostrará dicho extremo, será lo que después enumerar el número 4 del artículo anterior, que era que habíamos analizado. Que dice, por decisión del principal, en qué caso será responsable frente a la gente por los daños y perjuicios causados por consecuencia de la terminación del contrato y de relación comercial sin existir causa justa por haber dado por terminado dicho contrato. Entonces, cuando las causas justas son las que veníamos analizando, la una, la divulgación de secretos, la dos, es una baja del promedio de ventas o la colocación de bienes, que eso sería una negligencia por parte de la gente. Y el agente o distribuidor o representante tienen facultades para dar por terminado el contrato, dice, cuando el principal llevare a cabo actos que directo o indirectamente impidan o tiendan a impedir que la gente cumpla con el contrato. Si el agente realiza actos, su función es promover y celebrar contratos. La del distribuidor es distribuir los productos por cuenta propia.
Pero si en esa labor están realizando actos que impiden que esos contratos se celebren, pues van a tener que indemnizar al principal por los daños y perjuicios que le roguen, ¿verdad? Entonces, en este caso, el distribuidor representante, esto es imputable, perdón, esto es imputable, o sea, el ejemplo específico aquí es que el principal realice actos que impidan a la gente o distribuidor celebrar el contrato. Entonces ahí la gente puede dar por terminado el contrato. Dice controversias. Si después de ocurrir la terminación o rescisión del contrato o relación respectiva de las partes no se pusieran de acuerdo sobre la cuantía de la indemnización que debe pagarse por los daños y perjuicios causados en los casos previstos en los numerales 4 y 5 del artículo anterior que hemos analizado, el monto de la misma deberá determinarse en proceso arbitral o en proceso judicial en vía sumaria, pero la vía principal es la arbitral. Para este efecto se entenderá, salvo pacto en contrario, que las partes han optado por el arbitraje si no establecen de manera expresa que la controversia debe dirimirse en la vía sumaria. O sea que la vía principal para someter va a ser el arbitraje. ¿Sí? Si las partes no tienen que pactar, si quieren que sea en la vía sumaria, deben pactar expresamente que sea en la vía sumaria, porque si no, tendrá que celebrarse por la vía del arbitraje. Dice, para tal efecto se entenderá solo pacto en contrario que las partes han optado por el arbitraje si no establecen de manera expresa que la controversia debe dirimirse en la vía sumaria judicial. Entonces, cuando no se pacta en el contrato que debe dirimirse en la vía sumaria, se sobreentiende que es por la vía del arbitraje. Dice, en caso de que la controversia se resuelva en un proceso judicial en la vía sumaria, el demandante deberá proponer dictamen de expertos de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Civil Mercantil. A efecto, se dictamina dentro del proceso sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios reclamados. En el contrato respectivo, las partes también pueden optar por el arbitraje o por la vía judicial del proceso sumario para resolver cualquier clase de controversias derivadas de dicho contrato. Para el efecto, se entenderá salvo pacto en contrario que las partes han optado por el arbitraje si no establecen de manera expresa que la controversia debe dirimirse por la vía sumaria. Entonces, la regla general es, si las partes no van a pactar en qué vía se va a dirimir los conflictos que se originen por la celebración de ese contrato de distribución o de agencia, entonces, si no han pactado vía, deben ir al juicio arbitral. Y si pactan expresamente que es un juicio sumario, pues a ese juicio, ¿verdad? Dice, en todo caso, los procesos judiciales deben tener lugar y tramitarse y resolverse en la República de Guatemala de acuerdo a las leyes nacionales aplicables en los procedimientos judiciales. Dice, si una de las partes fuere condenada al pago de indemnización, la sentencia o laudo podrá contemplar pronunciamiento, ya dice 2 puntos, sobre existencia o inexistencia de perjuicios, en su caso de declararse su existencia, la cuantía de los mismos, en qué equidad corresponde según la naturaleza y circunstancias del negocio, sobre la existencia o inexistencia de daños, en caso de declararse su existencia, la cuantía de los mismos en los siguientes rubros. Creo que ustedes ya saben distinguir lo que es un daño de un perjuicio en materia civil, aplicando el 124 supletoriamente, pero un daño es un detrimento o pérdida del patrimonio, destrucción, menoscabo del patrimonio. Un perjuicio es lo que el patrimonio de una entidad va a dejar lícitamente de las utilidades que va a dejar de percibir, ¿verdad? Dice, vamos a leer de la parte final, dice, por concepto de gastos directos y de promoción o de propaganda, dice, perdón, sobre la existencia y inexistencia de daños en casos de declarar su existencia, la cuantía de los mismos en los siguientes rubros, dice. Por concepto de gastos directos y de promoción o propaganda que se hubieran efectuado con motivo para los fines del contrato durante el último año. Por concepto de inversiones que con ocasión o motivo del contrato se hayan efectuado, siempre que éstas no fueran recuperables o aprovechables para otros fines. Por concepto de pago de mercancías existentes que estuvieran en buen estado y que no pudieran venderse por causa de la terminación o rescisión del contrato al precio de costo de bodega, costo, seguro y flete. Sí. También se considera un buen estado aquella mercancía cuya descomposición sea imputable al principal. Por concepto de indemnización a que conforme la ley tuviera derecho los empleados o trabajadores cuyo despido obedeciera a la terminación del contrato. Si nosotros analizamos el artículo
Nosotros ya habíamos dicho esa oportunidad que la vía que se va a utilizar en materia mercantil para la resolución de conflictos es preferentemente la vía el arbitraje, ¿verdad? Y pues en su oportunidad no pude tocar este artículo, creo que lo pasé por el tintero al realizar el examen, me di cuenta que no lo había explicado, que es el artículo 1039 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, a menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido someter sus diferencias a arbitrajes, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente en este código o otra ley de naturaleza mercantil. Entonces, la norma general aquí es a la inversa de la que se habla para el... Podríamos pensar que hay una antinomia entre el contrato de agencia y esto, pero no, pero el principio de especialidad deben aplicarse las disposiciones aplicables que son especiales para el contrato de agencia. Pues a menos que se estipule lo contrario en este código, reitero, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, solo que las partes hayan convenido someter sus diferencias a arbitraje. Entonces la vía general es el del arbitraje y la otra es la vía sumaria. El arbitraje, perdón. En cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada especialmente en este código o en otra ley de naturaleza mercantil. En los juicios de valor indeterminado, dice, y en aquellos cuya cuantía exceda de la cantidad de 400,000 quetzales, procederá el recurso de casación en los términos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, en materia mercantil, son títulos ejecutivos, las copias legalizadas de las actas de protocolización de protestos, de documentos mercantiles y bancarios, hablamos de los títulos de crédito, los propios documentos, si no fuera legalmente necesario el protesto, cualquier controversia relativa a títulos ejecutivos se resolverá en concordancia con lo estipulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si tienen alguna duda sobre estos contratos en particular. ¿Alguna duda? No, Nick. Muy bien, entonces vamos a seguir con las siguientes diapositivas. Tengan a la mano ahí la ley de derechos de autor o derechos conexos, y si no, descárgala en estos momentos. Bueno, entonces vamos a platicar. Vamos a hablar ahora de los contratos sobre derechos de autor y derechos conexos, que están regulados en el decreto 33-98, que es la ley de derechos de autor y derechos conexos. Vamos a analizar a continuación el contrato de edición. Pues el contrato de edición, básicamente, es un contrato que se va a utilizar para reproducir fundamentalmente, que se va a celebrar entre el titular de un derecho de autor, una persona que posee la titularidad de una obra de naturaleza literaria, científica o artística, o los derechohabientes de estas personas que pueden ser sus herederos o algunas personas que puedan tener la explotación a título de cesión de derechos de este contrato. Y otro sujeto, que se llama editor, que este sujeto generalmente
es un comerciante, ya sea individual o social, que en la tradición comercial, su función es tener una organización empresarial cuyo objeto es reproducir este tipo de obras en ejemplares y los va a expender por su cuenta y riesgo al público, ¿verdad? A cambio de una retribución, ¿verdad? Fundamentalmente, las personas que publican libros, novelas, obras, tratados, alguna obra literaria, por ejemplo, ¿verdad? Una obra de naturaleza literaria, de poesía, de historias, novelesca, una obra científica, ¿verdad? Como un manual de derecho penal, un manual de derecho civil, un tratado de psicología, una obra artística que puede ser cuentos, poemas, ¿no? Para niños. Entonces el editor, su función es sacar este producto final. Sacar este producto final. Es un libro, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Un libro. Este trabajo de impresión del libro, pues el autor va a buscar un editor para que eche un tiraje de unos cuantos ejemplares de esto, ¿verdad? Nosotros analizamos la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en su artículo 84. Permítanme un momento, nos vamos a colocar por ahí. Dice, por el contrato de edición, dice, el titular del derecho de autor de una obra literaria, científica o artística, o sus derechohabientes, concede en condiciones determinadas a una persona llamada editor el derecho de reproducir su obra y vender los ejemplares a cambio de una retribución. Dice, el editor editará por su cuenta y riesgo la obra y le entregará al autor la remuneración conveniente. O sea, entonces, ¿cuál es el acto propio de la edición? Que a mí me van a entregar una memoria, o físicamente, antes entregaba físicamente las hojas al editor, pero pues se le va a entregar en un formato electrónico y entonces él se va a encargar de devolver el libro y expenderlo al público. Eso es lo que podríamos nosotros decir. Las características de este contrato, pues es un contrato consensual, ¿verdad? Solo se necesita el consentimiento entre el editor y el autor. Bueno, habría una cuestión, adelante vamos a analizar los elementos subjetivos y vamos a explicar qué es el derecho habiente para que lo tengan ustedes claro. Pero es un contrato consensual, se perfecciona con el consentimiento, porque se convenga el tiraje de ejemplares que se van a producir y el precio, pues ya queda perfecto. Es un contrato bilateral, intervienen esos dos elementos subjetivos, el editor y el autor o derechohabiente, ¿verdad? Es un contrato oneroso, porque en este contrato pues pueden haber utilidades, pero puede también haber pérdidas. El producto de la venta de los libros, este negocio siempre es rentable, pero si los libros no se venden también provocan una pérdida. Es un contrato principal porque este contrato no necesita de otro contrato o otro acto accesorio para poder suplir plenos efectos jurídicos sin hacer al mundo germánico exterior de la vida jurídica. Es de tracto sucesivo, ¿por qué? Porque para poder reeditar una obra y venderla al público no es un acto único, ¿verdad? O sea, se lleva un tiempo, se lleva un tiempo para llevar la obra a la prensa, fabricarla, distribuirla, compaginarla, encuadernarla y después expenderla al público, pues por eso es que es de tracto sucesivo, ¿verdad? Es un contrato típico mercantil y nominado típico porque está regulado específicamente en la ley, en nuestro ordenamiento jurídico mercantil, específicamente en la ley de derechos de autor, derechos conexos, y está nominado porque la ley pues le ha asignado, el legislador le asignó un nombre cuando legisló este contrato, en este decreto 3128. Entonces, los elementos subjetivos, pues básicamente tenemos nosotros el titular derecho de autor o un derecho habiente. El derecho habiente es el autor, pues es el que ha creado la obra, y el derecho habiente es cualquier sujeto que tiene derecho, que se le ha cedido el derecho económico de la obra. O sea, la obra tiene dos derechos.
un derecho de carácter patrimonial, que ese es el derecho que tiene el autor para explotarla comercialmente, económicamente y difundirla al público. Y hay un derecho moral, que es ese derecho que tiene el autor a que esa obra permanezca como él la creó, que no se le agreguen párrafos, que no se le quiten párrafos, que no mutilen la obra o que no le agreguen cosas que realmente el autor nunca quiso que estuvieran ahí. Ya sea de párrafos como fotografías, etcétera, ese tipo de cosas que mudan y modifican la obra, ¿verdad? El derecho habiente, pues es un sujeto que tiene, que tiene la facultad de explotar económicamente la obra porque el autor le cedió esos derechos de carácter económico, porque los derechos de carácter moral no se pueden ceder. O también son herederos del autor, que pueden explotar económicamente la obra, es decir, aprovecharse del precio de venta de los ejemplares y de las regalías que esto pueda producir. El editor, como ya lo habíamos explicado de una forma muy somera, pues es una comerciante individual o social que tiene una organización empresarial que está destinada para que habitualmente él pueda reproducir la obra y la pueda vender al público, que la pueda distribuir a las librerías o que él mismo tenga establecimientos mercantiles donde se pueda expender y se pueda vender al público, ¿verdad? Es el que va a reproducir la obra, ¿verdad? Dentro del elemento material de este contrato, pues básicamente tenemos a la obra literaria, que podría estar en una memoria, en alguna memoria, en un aspecto sólido, puede estar en Google Drive, puede estar en algún disco duro virtual, puede estar en un disco CD, en un disco duro, o se puede enviar por correo electrónico, etc. Prácticamente la obra, o se le puede entregar también en papel, porque hoy va a ser muy difícil que se pueda entregar así con la tecnología. Pues la obra básicamente de naturaleza científica artística y la retribución que debe pagarse, eh, el precio de costo y lo que se le va a ganar, ¿verdad? Las ganancias a favor del titular del derecho de autor o derecho habiente. El elemento formal de este contrato, la ley el artículo 85 establece que este contrato debe formalizarse por escrito, ¿verdad? En este contrato hay la libertad de forma mercantil, pero es aconsejable que los sujetos, que las partes, los otorgantes, los elementos contractuales, elementos subjetivos o contractuales, puedan optar por una escritura pública con asesoría notarial, porque regularmente estos contratos, ese es el consejo que se puede dar, porque regularmente estos contratos son contratos tipo, contratos por adhesión, en donde nosotros vamos con el editor, ya tiene un formulario él redactado, en donde ya tiene las estipulaciones preestablecidas antes de que nos conociera, antes de que conociera al autor de la obra, conoce, la tiene preestablecida, y básicamente es lo aconsejable, pero realmente estos contratos son contratos tipos, porque son producidos en masa, tienen las mismas estipulaciones todos los contratos, y son contratos por adhesión, porque el derecho habiente o el titular de derecho de autor únicamente lo que tienen que hacer es adherirse a este tipo de contratos. Aquí lo veníamos ya explicando, que está explicada en nuestra diapositiva de la forma que se lo veníamos nosotros explicando, ¿verdad? Analizar un poquito nosotros habíamos leído el artículo 84. Dice el título 6 de esta ley es aplicable únicamente a los contratos firmados en Guatemala. Artículo 85. Dice, el contrato de edición de una obra no implica la enajenación de los derechos patrimoniales del autor de la misma. El editor no tendrá más derechos que los de reproducir y vender los ejemplares de la obra en las condiciones convenidas en el contrato.
el que debe formalizarse por escrito, como habíamos dicho, se había dicho con antelación, ¿verdad? Entonces, cuando le estamos dando al editor para que reproduzca una obra, para que la difunda al público, para que la expenda y la venda, nosotros no le estamos, el autor no le está enajenando su derecho patrimonial. Miren, el derecho de autor comprende dos derechos. Un derecho de carácter patrimonial, que es el derecho a explotar la obra. Yo puedo venir y le puedo comprar los derechos a una persona que escribió un cuento, que escribió una novela, le puedo comprar los derechos patrimoniales para yo poder explotar económicamente esa obra. ¿Sí? Para poder explotar económicamente la obra. Pues y también hay otro derecho que es un derecho de carácter moral, que es la autoría que esa persona tiene y ese derecho que esa persona tiene que esa obra se mantenga incólume, que se mantenga intacta, que no se le agreguen párrafos, que no se le agreguen, o sea, que no se mude la obra. Básicamente esos dos. Entonces nosotros al momento de lo que le estamos permitiendo a este sujeto del editor es que reproduzca la obra y la difunda, pero en ningún momento le estamos nosotros transfiriendo los derechos patrimoniales. No implica la enajenación de los derechos patrimoniales. Dice, el derecho concedido a un editor para publicar varias obras separadas no comprende la facultad de publicarlas reunidas en un solo volumen y viceversa. O sea, se le ha contratado al editor separadamente para que publique varias obras. Pero eso no implica que nosotros le estemos dando autorización para que las compendia en un solo volumen y las distribuya al público. Por ejemplo, René Arturo Villegas Lara tiene 3 libros de derecho mercantil, 3 tomos, ¿sí? En el momento de celebrar este contrato para que el editor haya reproducido su obra y difundirla al público, definitivamente que él en ningún momento determinado, el editor nunca puede publicar las obras incluidas en un solo volumen que contenga las 3 obras, a menos de que el autor o el derechohabiente dé su autorización para que eso sea así. De lo contrario, pues tiene que publicarse de forma separada. Dice, el contrato de edición podrá pactarse por un plazo determinado o por un número establecido de ediciones, especificando el número de ejemplares que tendrá cada edición. Si el contrato no estableciera ni el plazo ni el número de ediciones, se entenderá que cubre una sola edición. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque este contrato se puede pactar por un plazo determinado, ¿sí? Por una unidad de tiempo determinada, o por un número establecido de ediciones, especificando el número de ejemplares que va a tener cada edición. Por ejemplo, vamos a tener una edición de 2000 ejemplares, la segunda edición va a tener otros 3000 ejemplares, la tercera edición va a tener, y así, ¿verdad? Cuando no se establece el plazo o número de ediciones, se tenderá que la reproducción cubre solo una edición. Por favor, alguien por ahí abrió un micrófono, por favor, ciérrelo, se tan amables. Escucho un ruido por ahí. Entonces, bueno, dice, salvo pacto en contrario, dice, si agotada una edición, ¿sí? El editor no reeditare la obra en un plazo de 18 meses, es para varias ediciones, no solo una. Salvo pacto en contrario, dice, si agotada una edición, el editor no reeditare la obra en un plazo de 18 meses, el autor podrá solicitar la rescisión del contrato. Y para mí, que este término rescisión lo escuchamos mucho contractualmente, lo escuchamos mucho en mucha ley, pero no debe ser la rescisión. Porque recuerden ustedes que la rescisión es una forma de extinguir un negocio jurídico, pero es por acuerdo de voluntades de las partes, donde las partes por mutuo acuerdo, por mutuo disenso, deciden dejar sin efecto un contrato. Para mí que debería ser la resolución. La resolución, que es cuando se deja efecto un contrato, pero por ciertas condiciones establecidas en el contrato, básicamente. En este caso, para mí, el término correcto aquí es la resolución, ¿verdad? Se le contrató para varias obras, publicó para varias ediciones, publica una edición, pero se transcurren 18 meses y no transcurre la siguiente, entonces aquí dice la ley que se tiene por rescindido el contrato y deja sin efecto. En caso de que un contrato por tiempo determinado, es decir, por años, meses, un contrato por tiempo determinado, los derechos del editor expiran al agotarse la última edición hecha dentro del plazo. ¿Sí? Si ya se terminó el plazo, pero si no ha agotado la edición, el contrato no se ha acabado. Se acaba hasta que se termine la edición.
Entonces dice, en el caso contrario, si es por tiempo determinado, los derechos del editor expiran al agotarse la última edición hecha dentro del plazo, y si fuera un número determinado de ediciones, al agotarse la última edición. Siempre la constante de la última edición. Dice, para tal efecto, se considera que una edición está agotada cuando el editor no puede satisfacer la demanda del público, cuando el número de ejemplares en su poder no exceda de 100. O sea, cuando él no pueda, cuando el editor no pueda satisfacer la demanda del público, la necesidad del público de tener el libro, de tener la obra, entonces, o cuando el número de ejemplares no supere de 100, entonces ahí se tiene por agotada la edición. Dice, si se tratara de una obra anónima y con posterioridad aparecer el autor de la misma, el editor queda obligado a pagarle los derechos que correspondan por la explotación de su obra. En caso no llegara a un acuerdo sobre el pago, se aplicará lo dispuesto en el artículo 83 de esta ley. Si el editor hubiere procedido de mala fe, el autor tendrá derecho, además de la investigación que corresponde. O sea, hay una obra anónima, no sabemos quién es el autor, se está publicando, se publica. Si aparece con posterioridad este sujeto, el autor, el editor queda a pagarle los gastos que implicaron la explotación de la obra, ¿verdad? Los gastos que tendría que haberle dado al editor si lo hubiera conocido. En este caso, pues, se puede llegar a un acuerdo sobre este pago y se aplicará lo dispuesto en el artículo 83 de esta ley. Y el artículo 83 dice, la cesión de derechos de autor para la explotación a través de las modalidades de edición, representación, ejecución, producción de obras audiovisuales, ubicación de obras, se regirá por las disposiciones específicas de esta ley para estos casos, sino no previsto por lo establecido en este capítulo. Las condiciones no previstas en los contratos de cesión de derechos de autor, incluyendo la remuneración, será resuelta de acuerdo con los usos y costumbres en la materia de que se trata el contrato, de acuerdo con la costumbre usual de ese lugar. Dice, el autor debe entregar al editor, en el plazo establecido del contrato, la obra que se va a editar en forma tal que permita su reproducción normal. El editor no podrá, sin autorización escrita del autor, efectuar modificaciones, abreviaturas o adiciones a la obra. Entonces el autor celebra ese contrato y le debe de entregar al editor en el plazo que han pactado la obra para que éste la pueda reproducir, ¿verdad? Y el editor, de ninguna manera, como lo veníamos diciendo desde el principio, por ese derecho de carácter moral, no puede, sin autorización escrita del autor, pues hacer modificaciones a la obra, introducir nuevos párrafos, abreviaturas o adiciones de cualquier tipo, ¿verdad? Dice, el autor tendrá derecho a hacer a su obra, dice, las correcciones, enmiendas o mejoras que estime convenientes, antes de que la obra entre en prensa. Sin embargo, cuando las correcciones o mejoras hagan más onerosa la impresión, está obligado a resarcir al editor los gastos correspondientes. Antes de que la obra entre en prensa, entrar en prensa quiere decir que ya se va a reproducir los ejemplares, ya va a materializarse la edición. Entonces, en ese caso puede hacer las correcciones que estime inconvenientes. Pero si hacen más onerosa la impresión, si hacen más cara la impresión, se pactó, por ejemplo, en unos 20.000 quetzales y a través de estas nuevas modificaciones es más cara, pues sí tendrá que resarcir al editor los gastos adicionales que correspondan a esas modificaciones. Dice, este derecho lo conserva el autor en las ediciones sucesivas de su obra, siempre que reconozca el editor los gastos, ¿en qué ocurren? Gastos adicionales. Si el libro tenía 10 hojas, 20 hojas, hoy va a tener 30, pues gastos adicionales que hay que cubrir. Dice, en caso de pérdida o destrucción de una obra inédita, ¿qué obra? Una obra inédita es una obra que no ha salido a la luz del público. Es una obra que el público no la conoce porque no ha sido editada y mucho menos ha sido difundida, no ha sido expendida y vendida. Dice, en caso de pérdida o destrucción de obra, después les voy a preguntar algún día en el examen que es una obra inédita, me dicen, usted no lo enseñó. Pues sí lo estoy enseñando, ¿verdad? Si no escucharon la grabación o no vinieron a la clase, es su problema, ¿verdad? Ojo con eso. En caso de pérdida o destrucción de una obra inédita, dice, el responsable debe cubrir las siguientes indemnizaciones. Dice, si ocurriere cuando la obra está en poder del autor, este deberá pagar al editor la suma recibida por concepto de anticipo más los gastos necesarios en que el editor hubiera incurrido. Yo tengo una obra, se la voy a dar al editor para que la reproduzca, pero tengo algún daño en mi disco duro, o la obra se destruye, entonces no se la puedo entregar al editor, entonces tengo que cubrir los daños y tengo que darle el anticipo que me dio, más los gastos necesarios en que hubiera incurrido el editor.
Si hubiera ocurrido cuando la obra está en poder del editor, este deberá pagar al autor sus honorarios y perjuicios morales y patrimoniales causados. Tiene que pagar tanto los daños morales y los patrimoniales. Los morales por la destrucción de la obra completa. Y los patrimoniales son los perjuicios económicos que provocó por no difundir la obra y expenderla al público, y no editarla. Si la obra iba a ser expendida al público y ese costo de la edición le iba a dar una ganancia de 50.000 quetzales, entonces tendrá que pagar los 50.000 quetzales de las ganancias, pero también ese daño, el daño moral es un poquito a veces difícil de probar, pero no imposible, ¿verdad? Dice, el editor incluirá el nombre, seudónimo del autor en cada uno de los ejemplares y publicará la obra en el plazo establecido en el contrato. En este caso, en caso de que el plazo no se establezca, se entenderá que es de un año. Entonces ahí debe el nombre del autor debe ir en el o seudónimo, ¿verdad? Como Pepe Mía, que era su seudónimo, ¿verdad? Se coloca el seudónimo, ¿verdad? Por ejemplo, Eugenio Raúl Zaparón, el monstruo del derecho penal latinoamericano, que es su seudónimo, se puede colocar ese seudónimo o su nombre, ¿verdad? Se coloca en cada uno de los ejemplares. El plazo para publicar la obra se entiende que es de un año, ¿verdad? Cuando no se establece otro plazo menor o mayor. Es decir, si la obra fuera anónima, será constar tal circunstancia cuando se trate de traducciones, compilaciones, adaptaciones y otras versiones, además del nombre del autor de la obra original y su seudónimo, será constar el nombre del traductor, compilador, adaptador o autor de la versión, ¿verdad? O sea, sería una adaptación, ¿verdad? Si la obra se adaptó, si era una película y se adaptó a una obra literaria, ¿verdad? Se tiene que hacer mención del que la adaptó. Si se tradujo también, ¿verdad? Dice, se tratará de una traducción de figurar además el título de la obra en el idioma original. Y dice, si el contrato de edición tuviere plazo fijo para su terminación y al expirar el editor conservar ejemplares no vendidos de la obra, o sea, si es por un plazo y el editor todavía tiene ejemplares en su poder que no vendió, dice, el titular del derecho de autor podrá comprarlos a precio de costo más un 10%. O sea, él no puede, el editor no puede quedarse con esos libros, con esas obras, pero el titular del derecho de autor, sus derechos oyentes los pueden comprar a precio de costo más un 10%. El plazo para ejercitar este derecho será de un mes, contado a partir de la expiración del plazo, transcurrido el cual el editor podrá continuar vendiéndolos en las mismas condiciones. Vencido ese tiempo, si no los pagó, más el 10%, al precio de costo más un 10%, en ese plazo que estamos analizando ahorita, que es de un mes, entonces el editor puede continuar vendiendo. Eso es cuando se va a agotar, se está por agotar la obra, ¿verdad? Y solo quedan pocos ejemplares. No sé si tienen alguna duda de este contrato. La verdad que es un contrato muy bonito. La verdad me encanta explicarlo. Es un contrato muy bonito. Voy a dejar la grabación por aquí para que no se me salga muy extensa. Agradezco su fina atención a ustedes a esta clase.